Pro Training, episodio 47. Hoy hablaremos de la suplementación deportiva. Buenos días a todos y bienvenidos al podcast de ProAn. Mi nombre es Rafael Buxiero, creador de ProAn Training. Y los invito a compartir conmigo este espacio para darle información de las nuevas tendencias del entrenamiento y hoy hablar de nutrición deportiva. Vamos a presentar a nuestro nutricionista, Marc. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Muy bien, nosotros contentos de tenerte otra vez en nuestro podcast, hoy jueves 22 de marzo, ¿cómo pasa el tiempo, no, Marc? Sí. Estábamos ahí, estamos preparando grandes proyectos, tenemos muchas novedades, por eso tuvimos este pequeño impasse en el podcast, pero se vienen grandes desarrollos nuevos, así que prepararse que en breve tendrán más información. Bueno, Marc, vamos a hablar hoy de suplementación deportiva. Entonces, primero vamos a hacer como un contexto, ¿no? Nos vas a comentar qué es esto de la suplementación, porque muchas veces los atletas creen que lo más importante es qué es lo que me voy a tomar y descuidan igual la nutrición, y en cambio tú nos vas a explicar igual que es una puntita, es algo más, no lo más importante, ¿no? ¿Qué sería esto de la suplementación deportiva? Sí, bueno, primero la suplementación como tal, como casi dice la palabra un sinónimo, pues complementa una dieta o complementa un estado de salud o complementa una carencia que podamos tener, ¿vale? Entonces, cuando vemos a nivel de rendimiento deportivo, el término que se utiliza es ayuda ergogénica, ¿vale? Que si la voy a leer porque es la definición de la Federación Española de Medicina del Deporte, y dice que la ayuda ergogénica como tal es cualquier método, ya sea nutricional o mecánico, fisio, psicológico, farmacológico, que se realiza con el fin de mejorar la capacidad de realizar trabajo físico determinado o mejorar el rendimiento deportivo, ¿vale? Entonces el término ergogénico es como aumentar, en el caso deportivo, la energía, las vías energéticas, sostenidas en el tiempo, el control del rendimiento, ¿vale? Entonces esto sería el suplemento deportivo, más bien una ayuda ergogénica, ¿vale? Entonces, aquí se separan un poco entre qué tipos hay. Pues hay alimentos deportivos como tal, que sería un formato tipo una barrita, algo que ya existe, unos cereales refinados en formato barrita, o gominola, o en una bebida isotónica, que no es una ayuda ergogénica como tal, sino es un formato adaptado a nosotros, a los deportistas. Luego estarían los médicos, un suplemento de hierro, de calcio, etcétera, y luego están los del rendimiento, que son los que vamos a tratar hoy. Entonces, ayudas ergogénicas para el rendimiento. Vale, y luego también, no sé si nos dará tiempo, pero igual podríamos matizar, porque hay gente que igual sí que toma suplementación deportiva, pero no buscando rendimiento, sino porque se está iniciando en la actividad física, o algunos que dicen, no, si quiero perder peso, ya nos dirás tú, que toman determinado sustrato o incluso te venden a nivel de marketing. Sí. Si quieres bajar de peso, tómate este producto y ve a sudar. No sé. Sí. Ahora también profundizaremos en ese tema. Es muy importante así tal como lo planteas, sí. Porque típicamente se dibuja, o que nos imaginemos una pirámide que tiene 3 estratos, ¿vale? Sí. La pirámide para nutrición deportiva. La base sería una nutrición equilibrada, que sería a nivel de gasto energético, cuántas calorías necesito al final del día, cubrir los nutrientes y los micronutrientes, vitaminas, minerales, cubrir hidratos, proteína, que me lleve a una salud óptima. En el segundo estrato, casi igual de importante para el deportista, es la nutrición deportiva, que es cómo yo gestiono a lo largo de la semana, del día, del periodo de entreno, los timings, por ejemplo, cuando pongo más hidrato, cuando pongo más proteína, cuando utilizo mi alimentación adaptada al entrenamiento, digamos. Y la parte de arriba, y la más chiquita, y la que se habla de un 1 o 3% de mejora, es la de los suplementos. Entonces, si nosotros ya no tenemos la base, que nos va a conllevar a una salud buena, lo más básico... O sea, si como un bestia y me tomo la carnitina, no voy a perder peso, ¿no? Por ejemplo. Entonces, es algo que te lo venden, igual tómate esto y come como un demonio. Entonces, no te va a funcionar. Además, la sensación de que un suplemento funcione como tal es muy difícil que tú lo notes. Es que es la búsqueda eterna de todos, ¿no? Que siempre, incluso pasas por una farmacia y te dicen, no, si quieres perder peso, tómate esto y te vas a dormir y pierdes no sé cuánto, igual te deshidrata y no es que pierdas eso. Yo creo que está implícito en el ser humano, el intentar buscar aquella cosa de aquella manera que nadie sabe, con ningún esfuerzo, que me vaya a dar resultados. Pues los suplementos no lo son, ya te lo digo. Además, como más adaptado estés al entrenamiento, como más nivel, menos impacto tiene ese suplemento en muchos casos. Entonces,
Bueno, hay que valorar también el presupuesto, si vale la pena gastarse dinero. Vale. Al final en consulta trabajas mucho la parte de la base, Sí. la parte de la nutrición deportiva, y los suplementos los utilizo quizá un poco más tarde para hacerle saber a la persona que esa importancia es mucho menor. Y luego también, antes de entrar en profundidad, te diré otra cosa que a veces me pasa, que hay gente que igual le tiene como mucho pánico a los suplementos porque ven que es todo químico y piensan que le va a arruinar el riñón, el hígado. ¿Tú crees que tienen algunos efectos muy nocivos y perjudiciales para la salud si están tomados en una justa medida? Mira, los que voy a comentar hoy, Sí. si quieres te avanzo un poco para explicarte cómo funciona el sistema de evidencia científico. Las fuentes principales, solo para el que quiera profundizar un poco más, pues el Instituto Australiano AIS, Instituto Australiano de Nutrición Deportiva, o la ISSN, que es la International Society of Sport Nutrition, son un poco las dos fuentes. Una es una editorial científica y la otra es una institución que dan información, pues en algunos casos muy digerible, y ahí puedes profundizar. Pero el sistema es un sistema ABCD, ¿vale? Entonces, el sistema ABCD es que los grupos que están, que estos son los que voy a hablar hoy yo, los suplementos que están bajo el grupo A son, tienen suficientemente evidencia científica con estudios de suficiente calidad y en suficiente volumen y hecho suficiente tiempo como para evidenciar, uno, que funcionan para el rendimiento, y dos, que no son perjudiciales para la salud. Entonces, todos los que hablé yo, que al final es una lista, que hay un meme muy gracioso, que sale una persona con una listita muy pequeña intentando ver lo que pone y dice, la lista de los suplementos que funcionan, ¿vale? Entonces son 5 o 4. Vale. Y luego si ya reduzco por tipos de deporte, aún me quedo más corto, porque hay unos que funcionan más para un tipo de deporte, otros que para otro. Entonces, lo poco que hay funciona. Luego el resto, la categoría B, que para mí es científicamente la más dinámica, porque hay más estudios para que entren en categoría A o a veces salen de esa categoría, son los que son seguros tomarlos, se pueden vender, pero no se ha evidenciado que tenga una mejora. Para que tengáis una idea, los que hablaré hoy, categoría A, pues hay cafeína, betalanina, nitratos, bicarbonato, creatina. Es verdad que con estos nombres puede pensar, ostras, ¿qué me estoy tomando? ¿Vale? Entonces, pero hoy lo intentaremos. Son alimentos que está comprobado científicamente que hay una mejora y que no hacen mal al organismo. Correcto. Vale, porque hay a veces yo lo noto, que hay gente que por lo que sea le da como mucho cuidado. Escucha nombre raro y piensa que es un veneno. Es normal, ¿eh? No le hacen un buen favor. Un nombre como creatina no tiene buena pinta. Además, es verdad que yo voy a asumir las recomendaciones que se basan para alguien que es sano, que no tiene ninguna patología, pero es verdad que, por ejemplo, con la creatina, si tienes una patología renal, pues tendrás que ir con cuidado o no tomarlo o con cuidado. Y una pregunta, que está súper buena esta categoría que nos has dicho, A, B, C y D. Cuando vas a comprar estos productos, ¿se ve reflejada ahí qué tipo de categoría? No. Mira, es una pena, porque sería ideal, porque te digo que vas a esos sitios y te venden la panacea, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Tú lo que has creado con ProAm, si lo hubieras creado con suplementos deportivos, tendrías la vida solucionada ya, porque el mercado es gigante, mueve muchos millones de euros. Entonces, hay mucho interés de la industria en que tú pruebes, tomes otra cosa, entonces, pero al final... Yo he asesorado a una empresa para hacer las descripciones web de todos sus productos. Y yo escribí 90 referencias, ¿vale? De esas 90 referencias hay 5 o 6 cosas que funcionan. El resto tenía que poner, puede ser, podría parecer, hay algún estudio que dice... Entonces, sin fundamentación. Claro, aquí teníamos la lista de los B, pues colágeno, carnitina, el HMB... cetonas, que ahora está en una fase que es bastante... como que está todo en el aire. Sí, los BCAAs típicos... entonces a ese grupo está ahí por insistencia un poco de la industria. Vale, más que por se van haciendo muchos estudios, pero bueno... No a nivel sí, entonces bueno, esos los puedes comprar, pero no te van a dar mucha ventaja. Luego solo no nos interesa tanto, pero categoría C es todo lo que no está ni en la A ni en la B, que significa que
no hay evidencia ni que tengan mejora para ningún caso, no hay unos protocolos de ingesta, no se sabe muy bien los mecanismos, entonces están ahí en el aire. Estos son los que, bueno, quizás vayan a entrar a la B eventualmente. ¿Y más o menos sabes qué productos serían el que está en la C? Pues mira, todos los que no te he dicho que puedas encontrar en una... Tú entras en una web vale. en una web de suplementos y toda la lista que no está en la A o en la B caerían estos. Vale, entonces, algunos no están muy estudiados, entonces no es muy interesante a nivel usuario, quizás es más interesante a nivel científico para futuras. Y luego está la D, que es el doping directamente. Vale, ahí que tenemos que evitarlo. Que hay riesgo o alto riesgo de contaminación y dar positivo en doping, o que no son saludables directamente. ¿Vale? Entonces, bueno, hoy nos centramos en la A, que al final es la que... Vale, o sea, ahora lo que vamos a hablar son de productos que están comprobados, que son sanos y que nos van a dar efecto siempre y cuando cumplamos el principio de pirámide que nos has dicho tú, de una alimentación correcta. Puede ser que alguno a nivel aislado te funcione siendo lo otro desastroso, pero difícilmente la mejora global de tu rendimiento va a venir solamente por poner eso. Vale, digamos perfecto. que eso es lo que hay que tener. Vamos con el primero. ¿Con cuál empezamos? Vale. Yo he empezado por el que más me gusta y el que tiene una aplicación más transversal. Casi en todos los deportes te da beneficios. Y además, a diferencia del resto, es una sustancia que nuestro cuerpo no fabrica por ningún lado. Verás que los otros, nuestro cuerpo fabrica o ya tiene un mecanismo en el que participa esa sustancia o una similar que la va a estimular. Pero es la cafeína, ¿vale? O sea, la cafeína a nivel práctico todos la tomamos, o prácticamente la mayor parte de la población la toma, es el segundo bien más comercializado. Y una cosa, que aunque parezca una obviedad, nosotros hablamos de cafeína y la gente asocia, que me tomo un café y eso me sirve. Hay que explicarle que también se comercializa en pastillas, está dentro de los geles, porque nosotros estamos en el mundo y para nosotros sabemos cómo encontrarla de diferentes maneras. Pero hay muchos oyentes que creen que solo es un café, ¿no? Bueno, ahora hablamos un poco de dosis y así, pero ya que lo dices, sí que es verdad que se ha visto que es más efectiva la toma cuando es a partir de un concentrado, de un suplemento, que a partir del café. Pero si tú haces una dosis suficiente de café, pues también es un aporte nada despreciable de cafeína, ¿eh? Entonces, bueno, entonces, en general... tiene una absorción muy rápida la cafeína una vez entra, por eso se toma justo alrededor del ejercicio, o en el pre o en el intra ejercicio. Sí. Entonces actúa sobre todo sobre el sistema nervioso central. ¿Y qué es lo que nos hace? Retrasa la sensación de fatiga o notas menos la fatiga. Se ha visto que puedes ejercer más potencia y sostener más trabajo durante más tiempo. Entonces, en la mayoría de deportes de resistencia esto es beneficioso. Cuando vas a mirar a qué modalidades de deporte hay más beneficios, pues como hemos dicho, todo lo de resistencia, pues si tengo menos fatiga puedo aguantar un poco más ese ritmo. También en más cortos y de alta intensidad, al haber más potencia, pues todo lo que sería de equipo, pero bueno, intentaré ceñirme más a los deportes que hacemos nosotros en programa. Sí, y luego también ahora tenemos una nueva modalidad deportiva, que es la natación competitiva en máster, que son estímulos entre 30 segundos y 1 minuto, que ya también nos dirá si nos puede servir o no. Sí, al final como tú puedes ejercer un poco más de potencia en estos más cortos y retrasa la fatiga, pues también hay fatiga, aunque nades 50 metros. Entonces, simplemente el protocolo es un poco distinto. Si yo voy a hacer un Ironman que son 10 horas, voy a repartirla de una manera diferente y también según mi experiencia que en una cosa muy corta. Por ejemplo, si voy a hacer un 5K o así, voy a poner una dosis muy alta ya 1 hora antes más o menos, porque el pico máximo en sangre son entre 30, no está muy claro, pero 15, 30, máximo 1 hora antes, para tener el pico máximo. Pero claro, un error muy común es que en un maratón, por ejemplo, solo se tome el último gel. ¿Qué pasa? Que si yo me lo tomo muy cerca de la finalización, yo siempre hago, esto te va a subir en el guardarropa, o te va a subir en la ducha. Entonces tienes que ver un poco que la experiencia de la persona también, por ejemplo, en una prueba donde en el primer maratón de alguien, o en un triatlón donde se inicia nadando, donde la gente ya tiene más nerviosismo o así,
Yo no acostumbro a dar desde el inicio, Vale. porque esto va a incrementar, porque también tiene esta doble, al actuar sobre el sistema nervioso, pues de ponerte un poco más ansioso. Entonces, Vale. yo, alguien que va a hacer el primer maratón, como el ritmo del maratón es un ritmo cómodo, Tranquilo. de por sí ya nos tendemos a suicidar, que es lo que Vale. decimos. Vale. Yo, alguien que no tiene experiencia en maratón y no tiene mucha experiencia con tomar cafeína, no le doy mucho al inicio o no le doy, porque Vale. si no ya me sale Vale. volando y luego pincha. Entonces, para ponerlo un poco sobre la práctica, las dosis que se dan, va por kilo de peso, entre Vale. 3 miligramos y 6 miligramos por kilo de peso son las dosis efectivas. Te puedes ir a 7, se ha visto que más de 8 o 9 ya no da mejores resultados, incluso puede ser contraproducente, pues te sube un poco la frecuencia cardíaca, Vale. etc. Y una persona que pesa 70 kilos aproximadamente, ¿cuánto le Claro, tocaría? si te vas al rango menor, pues unos 250-300 miligramos, Vale, y si de te vas al cafeína. rango mayor, 500... Bastante. ¿Y un sí. gel cuánto suele tener? Claro, de cafeína? depende. Claro, porque ahora también hablemos un poco cómo las personas, cómo se pueden administrar cafeína sin hablar del café. Sí, ¿no? Matutino. mira, para que tengas rangos, también depende de qué café tomes, si es arábica, si es robusta, si es del café de abajo, pero se habla de unos 80-100 miligramos por café, ¿vale? Vale, por un café tiene eso, Sí, 80, vale. Sí, entonces, ¿dónde podemos encontrarlo? Pues en los propios geles. Vale. Depende de cómo lo quieras administrar, pues hay geles que tienen una dosis muy baja, 30-40, hay Vale. geles que tienen una dosis más media sobre los 100 e incluso hay algunos que tienen 180, 190, 100, 200, ¿vale? Entonces, Ok. depende cómo lo quieras jugar, tienes unas opciones u otras. Vale. La típica cápsula, que hay cápsulas solas, cafeína. acostumbran a ser de 200 miligramos. Hola, ese es un chute súper Claro. bestia, Y luego hay una- ¿Tú la probaste? Yo he probado de varias, ¿Y todo. qué? ¿Te pone como una moto? A mí me gusta irme al rango de 7-8 miligramos por kilo de peso, Vale, pero vale. sin que esto sea una recomendación para nadie. Yo ¿eh? hasta ahora la que he probado son la de los geles. O a veces en pastillas de sal también ponen cafeína. Sí, pero no son unas suelen- dosis más bajitas son con la sal, bajitas. porque como la sal la tienes que ir poniendo hora a hora, Vale. si en una cápsula de sal pones una dosis muy alta, al final se te acaban las Vale, horas. vale, Entonces, vale, o te pasas, digamos. Entonces, la cuestión es siempre ver cuánta quiero poner, cómo la quiero repartir y a partir de ahí seleccionar el producto que más me interese. Vale. Hay otro formato que son de 300 miligramos que se compra en farmacia, que ahora no me sale el nombre, pero lo utilizo bastante habitualmente. Bueno, son unas pastillas negras que son de una liberación un poco más sostenida, se puede tomar un poco con más antelación y dura un poco más. 300 miligramos de café. Claro, depende. Da vértigo y todo. Tienes que tener en cuenta Son como 5 cafés, ¿no? ¿Cuántos son? pues serían unos 3, ¿no? ¿Ah, 3? Unos Ah, vale. 3, 4, sí. 3, 4 cafés, vale. Pero de golpe. De golpe. Claro, yo tengo clientes y más recientemente 2 o 3 casos de gente que toma 4 o 5 cafés solo en la mañana. ¡Hola! Están Habitualmente. Vale, eso te iba a preguntar. ¿Es posible que algunas personas estén como más adaptadas, acostumbradas a la cafeína y otras sean como, no sé, como que son más receptivas que otras? Sí. No sé si eso porque están acostumbradas a beberse 4 cafés y hay gente que igual toma uno o no suele tomar café y solo se toma la cafeína en los geles. ¿Puede ser que a esa persona le haga más efecto por no estar acostumbrada o no tiene nada? Claro, aquí hay 2 cosas. Sí. Una es, se habla siempre en los estudios respondedores y no respondedores. Vale. Hay algunos que por factores genéticos, que al final todo está influenciado por la genética, pero se ha visto un poco más claramente que hay gente que necesita dosis más altas para encontrar ese efecto ergogénico y gente que con dosis más bajas ya tiene. Entonces es una cuestión de dosis. Otra cosa es mi percepción. Vale. Yo estoy acostumbrado a beber mucha cafeína y yo te hablo ahora de experiencia mía. Te dicen, no, a mí la cafeína no me hace nada. Yo me tomo 4 o 5 cafés al día o 3 y yo no me hace nada. Y yo siempre les digo, deja de tomarla y verás si te hacía o no te hacía. Porque claro, si tú siempre vas cafeinado, es tu estado natural. Claro. Entonces, claro, no puedes percibir si te hace o no, porque siempre es tu estado normal. Entonces, en cuanto al rendimiento, sí que se han hecho estudios de alguien venga, una semana entera hacemos una limpia, no ponemos cafeína, ponemos cafeína solo en el preentreno. En algunos le han mantenido la cafeína como tomaban habitualmente y también han hecho estudios pues en tomadores habituales y tomadores puntuales. Al final, los resultados es que
tomes como la tomes, seas o no bebedor habitual, Te ayuda. la dosis ayuda en una magnitud casi igual. Ah, mira vos. El placebo, digamos, si hacemos los estudios como se deberían Descafeinado, hacer, no la sí, visión. o los estudios de aleatorios de doble ciego, que es que a ti, Rafa, te convoco o nos convocan a nosotros en 2 sesiones, en una no sabemos qué nos dan, pero en una nos dan la sustancia y en la otra un placebo. Vale. Entonces, se ha visto que bueno, en 3 ocasiones, en una no nos darían nada, digamos, ¿vale? Se ha visto que si tú no tomas nada, la diferencia es muy grande entre la cafeína y no cafeína. El placebo mejora un pelín el no tomar nada, pero en cualquier caso, la dosis efectiva, vengas de donde vengas, con cafeína es beneficiosa. Entonces, los beneficios de la cafeína es retrasar más la fatiga y generar una mejor contracción. Sí, al final sostener durante más tiempo una cantidad de trabajo determinada. ¿Vale? Buenísimo. Entonces, más o menos, solo a tener en cuenta, se ha visto que en deportistas que no están tan entrenados, tan adaptados para la recuperación, va bien para absorción y síntesis, o sea, absorción de glucógeno y de glucosa y síntesis de glucógeno, o sea, la recuperación puede ser optimizada con cafeína, pero tampoco es algo que utilizaría yo, porque si durante la sesión ya he metido cafeína, al final también te entorpece el sueño, etcétera. Entonces yo no lo acostumbro a utilizar como recovery, pero a nivel científico, o sea, a nivel en el estudio, en los estudios se ha visto, pero bueno, en la práctica no es tan... Ok, entonces forma de tomarlas, ¿qué tenemos? Como decía, las cápsulas en los geles, y luego hay gominolas que también lleva, hay chicles, hay preparados tipo preentreno donde le ponen la cafeína y algunos de los otros suplementos que tocaremos hoy, pero para mí es el más habitual porque como también lo encontramos en nuestra vida diaria, es el más fácil de explicar, es el que la gente está más habituada, pero yo la utilizo, intento utilizar en sesiones muy concretas, porque tampoco me interesa ir todo el día retrasando la fatiga, porque a mí me interesa saber, ¿estoy cansado? ¿No estoy cansado? Entonces hay que tener bastante cabeza para tomarla y no pasarse de las dosis y empezar por las dosis bajas siempre. Entonces un poco... Bien, vamos al segundo concepto de suplementación. ¿De qué vamos a hablar? El segundo es la betalanina, ¿vale? Que la betalanina quizás para deportistas de resistencia o de esfuerzos de más de media hora, 1 hora o así, no está tan evidenciado, ahora lo explicaré, pero por ejemplo a nivel natación sí que nos interesa porque son esfuerzos muy cortos, muy intensos, ¿vale? Entonces, simplemente para saber un poco la betalanina de dónde viene. Es un aminoácido que lo producimos nosotros por el hígado, ¿vale? Entonces, lo que nos interesa de este sistema es tener más carnosina, ¿vale? La carnosina son 2 aminoácidos, 2 proteínas que lo que hacen es captan más hidrógenos, ¿vale? ¿Por qué nos interesa captar más hidrógenos? Porque tú sabes que cuando hay más alta intensidad se producen desechos del ácido láctico, en el torrente sanguíneo queda más hidrógeno, entonces si yo tengo la capacidad de gestionar ese hidrógeno mejor, podré retrasar un poco esta fatiga asociada a esto, ¿vale? Entonces, ¿por qué no me tomo la carnosina? Porque al ser 2 aminoácidos yo los tengo que recortar para poderlos guardar, entonces yo estas tijeras no están tan disponibles en el músculo, están en otros tejidos, están fuera de la célula, entonces me interesa meter de estas 2, una es la betalanina porque se ha visto que es el limitante, entonces yo quiero más carnosina y lo hago a través de la betalanina, digamos, es una manera indirecta de tener más carnosina. Entonces, como decía, en deportes de resistencia, pues como esto se utiliza pues en bloques de alta intensidad así, parece que no me va a dar un beneficio en la carrera, pero en mucha parte de la temporada estamos entrenando series en la pista o en natación estamos haciendo series, entonces seguramente en una parte de la temporada me interesa usar betalanina, aunque yo sea un deportista de resistencia, ¿vale? Luego hay otras disciplinas de resistencia donde tienen intervalos de más intensidad, como puede ser el ciclismo o la bici de montaña, que tienen repechos muy pronunciados o que hay ataques, etcétera, donde también nos da ventaja, pero bueno, no es un perfil tanto de pro-am. Pero en la natación sí que en la natación sí. Incorporar. Todo lo que sean esfuerzos de 1 a 4 minutos nos interesa, pues también serían deportes de equipo, de arrancada y parada, tenis, ¿Y cómo etcétera. se consume
consume este producto? Vale, este es más fácil. Sí. Sí que hay un poco en la carne, pero es insignificante para tener las dosis adecuadas. Entonces se utiliza o con cápsula o a granel, pero es un polvo. Es ¿vale? un polvito. Es un polvito. Vale. Entonces la dosis normal es entre 4 y 6 gramos durante un mes más o menos, 4 o 6 semanas. Esto funciona por carga. Yo necesito cargar los niveles de carnosina, ¿vale? Entonces necesito un tiempo para hacer eso. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque si yo tengo una competición, no es como la cafeína que me la tengo que tomar antes, no me va a servir. Por ejemplo, nosotros ahora estamos preparando el campeonato de Cataluña de natación. Vale, ¿qué fechas son? Es a principios de junio, el 6 de junio. Entonces nos vendría bien igual mayo hacer una carga de beta-alanina. Sí, pero yo también soy partidario, en este caso, diferente a la cafeína que solo la utilizo en sesiones muy clave, por ejemplo, en mountain bike o en natación, más a lo largo de la temporada, pero asegurar que para la competición tenga los depósitos llenos, o sea que como mínimo un mes antes, pero a mí también me gusta hacerla un poco antes porque hasta 24 semanas, o sea casi la mitad de la temporada puedes estar haciendo carga bien. ¿Y esto lo tomas a la mañana, el desayuno, al final del entreno? Como funciona por carga, a mí lo que me interesa es que haya una cantidad, no importa. Entonces, lo que sí que es importante, y hay que tener siempre, si hay algún nutricionista que está escuchando o un usuario, repartirlo, porque da un efecto secundario que no tiene impacto en la salud, pero es más a nivel de sensación que dan unos picores. Dan unos picores por aquí detrás del cuello, en las manos, entonces, si tú no lo explicas, te puedes asustar mucho de qué es lo que está pasando. Entonces, yo tengo algún caso de que yo pensaba por experiencia de la otra persona que ya lo había tomado y había experimentado eso y se pensaba que le estaba dando un ataque al corazón. Entonces es importante avisar y saber eso. Y entonces para evitar esos picores, separar las dosis. Se divide. Vale, tomas Pues un poquito a la mañana, un poquito a la tarde. Vale, entonces a lo mejor lo que sientes es casi insignificante. No lo notas o muy poco. Entonces yo lo que eso sea más a nivel personal. Yo para comodidad, pues mira, me he aguantado esos picores, no me importa, pero sí que es verdad que a la segunda semana o así ya disminuye esa sensación. O sea que, bueno, ¿y para los entrenos de fuerza sería también interesante tomar? De fuerza como tal, yo creo que no hay tanta evidencia, porque como lo que tú buscas es gestionar esa aparición del lactato, las vías que utilizas para la fuerza son más las vías de los fosfágenos, que son mucho más cortas. Sí que es verdad que en ejercicios más intermitentes, como podría ser un crossfit o una sesión mixta, le podría venir ahí bien. sí que te beneficia. Pero siempre tienes que pensar que yo tengo que esperar a que haya la aparición del lactato para que esto me sirva para algo. Entonces, obviamente, en una sesión de natación hay lactato o sesiones de series de bici, etcétera, pues hay. Por eso te digo que no es puramente de resistencia, pero mucha parte del entreno se basa en picos de intensidad. Pues ya lo probaremos con los nadadores. Vale, vamos ahora al tercer contenido. El otro son nitratos, que este es más o menos... Una palabra rara, nitrato, porque me suena a nitro, que voy a poner una marcha más. Como el Too Fast Too Furious, exacto, ¿no? Exacto. A todo gas. Hay algo verde, como una kriptonita. ¿Qué es esto de nitrato? Mira, los nitratos han entrado hace poco en la categoría A. Ya se estaban utilizando hace años, porque eso también va un poco más lento hasta que se mudan de categoría o hay más evidencia, pero hasta ahora, lo que buscamos aquí es tener más disponibilidad de óxido nítrico, ¿vale? ¿Por qué quiero más óxido nítrico? Va todo alrededor de la función cardiovascular, ¿vale? Lo que buscas, o nosotros ya producimos óxido nítrico para mantener la tensión arterial, para tener cierta, o se aumenta la vasodilatación, también ayuda a la respiración mitocondrial, o sea que lo que buscas un poco es la economía del oxígeno. Si yo tengo más flujo, unas arterias más de un diámetro más grande, pues por ahí pueden pasar más nutrientes, más oxígeno, entonces eso me va a mejorar toda la parte más del primer umbral, digamos, ¿vale? Entonces, yo necesito este óxido nítrico. Entonces, para hacerlo nosotros degradamos una proteína que es la arginina, que es una proteína que también fabricamos una parte, la podemos a través de los alimentos, ¿vale? Entonces, lo que se ha visto es que se puede reciclar la degradación del óxido nítrico una vez lo utilizo. Entonces, ¿cómo se puede reciclar? Con el nitrato. Hay una vía que es la nitrato, luego se oxida nitrito y óxido nítrico, ¿vale? Entonces, en esta reacción necesitamos oxígeno. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo en el principio de una maratón, la primera parte, uso unas vías
que están más cercanas al primer umbral, pero a través de la fatiga la disponibilidad del oxígeno cada vez está más acortada, pues en ese caso nos podría beneficiar. Pero son sobre todo ejercicios más cortos, de varios minutos hasta 40 minutos más o menos, donde hay más... O sea, en un 10K no podría servir. En un 10K nos podría servir, por ejemplo. Vale. Y en eso, en las fases finales del maratón también, donde Vale. ahí se cambia un poco Vale. o además la aparición de fatiga o ese cambio de... ¿Y para nadadores nos podría servir o sería demasiado tiempo? ¿No lo llegaría a utilizar? En distancias más largas sí. Vale. No en distancias como las que comentabas, Vale. pero quizás en aguas abiertas sí. Ok. Sí. Vale. Sí, entonces, igual en deportes de arrancada y parada también se ha visto que hay bastante evidencia, pero bueno, para mí lo importante es la confusión que creo que hay a nivel de redes o a nivel, creo, de nutricionistas que no han probado mucho esto, porque los nitratos nosotros los obtenemos a través de los alimentos. Las espinacas, la remolacha, cosas de hoja verde tienen nitratos, ¿vale? Entonces, ¿qué se ha visto? Que 400 miligramos de nitratos es la dosis efectiva para que esto ocurra, ¿vale? Y si cogemos la remolacha, se han hecho muchos estudios con el zumo de la remolacha, ¿vale? Necesitaremos medio litro de zumo de remolacha. Con medio litro, unas 2-3 horas antes del ejercicio, ¿vale? Para que esto haga efecto. Tenemos más nitrato, más disponibilidad potencial de óxido nítrico en la sangre durante un día más o menos, durante las próximas 24 horas. Entonces, ¿qué pasa en efectos prácticos si yo me bebo medio litro de remolacha 2 horas antes del ejercicio? Más o menos hay unos 50-60 gramos de hidratos ahí, que dices, vale, como hemos visto, hidratos pre-carrera o pre-ejercicio intenso nos interesa. Pero hay una buena parte, más de la mitad o casi la mitad, es fructosa, y la fructosa es un hidrato de carbono que acostumbra a acarrear problemas digestivos. Y yo soy muy cauto en meter fructosa muy alrededor del ejercicio. Entonces, ¿se puede probar? Sí. ¿Que yo utilice esto en los deportistas? Yo no me la juego mucho. Entonces, ¿qué hay? Hay viales, shots, del extracto. Que sería como un powerbomb, pero sería un estilo powerbomb, una botellita que hay el extracto. Hay muy poco hidrato, muy poca fructosa, pero todo el nitrato está ahí concentrado. Entonces, lo puedes hacer así. Si tú no quieres tomar este protocolo tan cercano, también se puede hacer una carga previa de 3 días. Tomar en 2 tomas ese medio litro de zumo de remolacha más lejos de la competición, o sea, utilizar los alimentos en los 2-3 días previos, y justo en el previo utilizar estos shots, por ejemplo. Pero al final el nitrato sí suena raro, suena óxido nítrico, pero al final es un componente que nosotros producimos, que nosotros está tenemos. En el cuerpo. Sí. Vale. Y además está en los alimentos, ¿vale? Entonces, desde mi punto de vista, esta es una de las desventajas de usar el zumo de remolacha, y si tú ves por ahí por Instagram o escuchas gente que lo recomienda, vale, sí, pero luego en la práctica hay que ir más con cuidado. Y luego algún problema que te puedes asustar o así es que luego la orina la haces muy roja. Entonces también ha pasado el día antes de la carrera o la mañana de la carrera, ostras, estoy meando rojo, pues si ya tienes nervios antes de empezar, aquello te vuelve. Hay que avisar de eso también. Entonces, como información más media práctica, si no quieres beber el zumo de remolacha, te compras el shot de nitrato y te lo tomas cuanto antes de 2-3 horas previas al ejercicio. Vale, perfecto. ¿Y lo recomendaríamos en qué distancia o pruebas? Todo lo que vaya a durar de unos 10-20 minutos hasta la hora, más o menos. Vale, perfecto. Y luego también en distancias más largas, tipo maratón o así, para esas últimas fases en las que... Podría ayudar. Sí, al final lo que buscas es mejorar la economía del oxígeno, la economía de carrera, por varias vías. Entonces nos puede... Pues lo probaremos, También se ha visto en recuperación que puede mejorar la recuperación y así, pero bueno, me centro más en el durante. Entonces, como así recomendación previa, pues los días previos puedes tomar, pues eso, el brócoli, el apio, la espinaca, la remolacha a nivel de alimentos, pero más cercano a la prueba. Una pregunta, ¿el zumo de remolacha no me suena haberlo visto? ¿Lo venden así como zumo o tienes que hacerlo tú? Tú puedes hacerlo ya de cocida, que venden esas típicas pelotas. Lo puedes hacer, serían unas 3 pelotas para que te salga medio litro, sería un zumo de esas 3 pelotas. Lo pongo... Claro, si tú pones la pelota y la trituras y te tomas como tal con la fibra y todo,
si el fumo ya te da problemas, con la fibra ya no te digo. Entonces, o usas un extractor que te saca la fibra por un lado y te saca el zumo por otro. Vale, porque no venden en el super. Sí, zumo, ¿no? sí que venden, sí que venden. No están... Ahora me viene a la cabeza, hay alguna marca alemana que los hace, por ejemplo. Vale. Y hay marcas de suplementos que lo están vendiendo en formato zumo también. Vale. Pero yo, hay los viales estos, hay un par o tres de marcas, el Beat o Scientific Nutrition, que los hacen. ¿Y también geles, ahora están haciendo geles, porque claro, si yo lo tengo que usar 2-3 horas antes del ejercicio, aunque luego dure bastante, a veces también se utiliza en una carrera muy larga, que yo lo quería para la parte final, tipo en ciclismo, ¿no? Lo llevan geles también, porque también se ha visto que tomarlo con el hidrato también puede ser que mejore la absorción. Vale, vale, muy bien. Bueno, nos vamos a otro compuesto, el bicarbonato. Vale, bicarbonato, que si te acuerdas, de aquí, de esto del bicarbonato, nace un poco el por qué hacemos Sí, exacto, es verdad, una conversación que hemos tenido, tenemos ahora, bueno, una atleta en México, estamos entrenando acá a un chico que es de México y él nos comentaba que tomaba algo, me dijo el nombre que a mí me llamó mucho la atención y que lo tomaba como en reemplazo de las sales. Entonces le mandé la captura de pantalla a Marc para decirle, mira, tengo un atleta en México, viene dentro de poco, le voy a pedir que me traiga esto, ¿crees que funciona? ¿Cómo se llama el producto que se vende en México? Ahora no lo recuerdo, pero eran las típicas sal de frutas. Sal de frutas. Era sal de frutas que aquí se utiliza cuando estás empachado o tienes algún problema intestinal. Claro, cuando has comido igual de más que te ha quedado mal, es como que te resuelve el problema en el estómago. Entonces, claro, yo te puse, cuidado, esto en reemplazo de sales para un maratón, que es lo que me ponías, ni verlo, porque sí que es verdad que es bicarbonato sódico, ¿vale? Bicarbonato sódico, hay una parte de sodio, ¿vale? El sodio sí que lo perdemos con el sudor y sí que nos podría reemplazar esa pérdida del sodio a través del bicarbonato sódico, pero acostumbra, ahora te explicaré un poco. En general acostumbra a dar bastantes problemas, al menos para las dosis efectivas que funcionen en el estómago. Entonces, en el durante de resistencia no sería indicado. Es mucho más fácil utilizar la sal directamente, como las cápsulas de sal o así. O sea, si tú quieres suplir la sal, pon sodio, pero no pongas bicarbonato sódico, porque además es un poco un mix de dos cosas. ¿Nos puede beneficiar a nivel efervescente de sal de uvas? Sí. Porque una manera de tomarlo es así, con la sal de uva se llama, creo. Sí, sal de uva. Y entonces el bicarbonato de por sí, ¿para qué nos serviría o qué sería? El bicarbonato de por sí también pasa como con los otros. Nosotros en nuestro sistema ya tenemos una fracción de bicarbonato que nos ayuda, es uno de los compartimentos en la sangre, uno de los compartimentos donde nosotros absorbemos o transportamos o gestionamos los hidrógenos que aparecen cuando aparece la fatiga, etcétera. Uno de los transportadores principales, el 75% de la gestión de esos va a través del bicarbonato. Entonces, lo que buscamos es poder gestionar esos hidrógenos a través de una carga más alta de bicarbonato, ¿vale? Entonces, un poco similar a lo que quería hacer la betalanina, pero por otro mecanismo. ¿Vale? Sí, en la jerga del mundo deportivo se dice como lavar o mover rápido el lactato, que retrasar que ese lactato te produzca como esa, a veces, especie de parálisis, o utilizarlo como fuente de energía. ¿Y se puede combinar la betalanina con el bicarbonato o sería mucho? Claro, como funcionan por vías distintas, fíjate que ¿te acuerdas que la betalanina, el protocolo era de varias semanas, un mes antes, verdad, una carga porque necesito tener unos depósitos altos. Entonces el bicarbonato funciona más instantáneamente. Como el shot de cafeína o el gel. Toma, ¡pam! Se toman unos 300 miligramos por kilo de peso, unas 2 horas antes, ¿vale? Con el hidrato se tolera un poco mejor, pero son unas cantidades bastante elevadas, ¿vale? Entonces, lo que también se puede hacer juntamente con esto es
2-3 días antes, repartir unas dosis un poco más altas, repartirlas durante el día y aparte de hacer esta carga. ¿Qué pasa habitualmente? Acostumbra a hacer náuseas, malestar, vómitos, entonces... no es agradable. No es muy agradable. Entonces, a no ser que te vaya a dar una ventaja muy clara y no tengas otro remedio, se puede utilizar. Conjuntamente, seguramente que funcionen mejor, pero yo nunca las he utilizado conjuntamente porque el bicarbonato... No lo directamente porque no lo utilizo el bicarbonato. En muy pocos casos lo he utilizado. ¿Se venden pastillas de bicarbonato? Sí, puedes tomar la típica polvo para hornear, lo puedes tomar, es bicarbonato sódico, o incluso hay algunos de productos para limpiar o así. O también en la sal de uvas, ¿vale? Entonces, ¿cuándo nos da ventaja? Pues similar a la betalanina, entre 1 minuto, 4 minutos, cuando hay aparición de esta fatiga asociada a la ¿Y acá glucólisis. sí me podría tomar la sal de uva de En ese caso sí. Para una competición sí, corta? Mientras respetes la dosis efectiva, sí. Vale. Que igual no sé cuántos serán aquellos sobres, pero igual si son sobres de 1 gramo, pues 3 sobres. Sí, 3 vale, sobres. Vale. Entonces, hay que tener en cuenta eso, que puede dar problemas y por eso no lo utilizo mucho. Yo lo he utilizado, por ejemplo, en ciclismo de montaña, por ejemplo, que hay picos muy acentuados de repechones o así, pues que se pueden durar eso, 1 o 4 minutos, una escapada, una persecución o así. Pero en general, en el típico deporte de resistencia o antes de venir a hacer unas series o así, no lo recomiendo. Tú entrenas a las 7:30 de la mañana, un jueves, meterte 3 cucharadas de bicarbonato, la gente le cuesta desayunarse un plátano, no le va a meter el bicarbonato. Bueno, y ahora nos vamos al último, a la creatina, que este sí ya creo que es famoso, conocido. Sí. Cuéntanos. Quizás la creatina es el más estudiado de todos. La creatina son 3 aminoácidos, o sea, para que nos entendamos, 3 fracciones de proteína, de unos 3 aminoácidos en concreto, que cuando los juntas forman este compuesto que es la creatina. Nosotros ya fabricamos como el resto de suplementos, ¿no? Ya fabricamos creatina en el riñón, en el hígado, la necesitamos, ¿vale? Entonces, a través de los alimentos, también del músculo del animal, carne, pescado, también nos aporta más o menos 1 gramo fabricamos nosotros, una dieta que incluya la carne y pescado, otro gramo, un par de gramos al día gestionamos, ¿vale? Entonces, ¿por qué nos interesa en el ejercicio? Un poco, si tú habéis escuchado lo que es el ATP, que es, digamos, la manera en que yo mido el intercambio energético, ¿no? El ATP son, la A es adenosin y la T es tri de 3 fosfatos, ¿vale? Cuando esto se degrada son 2 fosfatos y se degrada es 1 fosfato, ¿vale? Entonces fíjate que el fosfato, el reciclaje de este fosfato es el que me hace más disponibilidad del ATP, ¿vale? Entonces el ATP aparece en el intercambio, sobre todo, o cuando utilizamos la vía de los fosfágenos, es en los primeros segundos del ejercicio. Vale. Cuando yo me levanto de la silla, una parte es lo que estoy usando son fosfágenos, pero sobre todo deportes de fuerza. ¿Vale? Entonces, algunos intermitentes también, arrancada y parada, pues esos segundos de arrancada, de un sprint, etcétera, pues usas mucha parte de la creatina. Entonces, eso ¿qué es lo que hace? Si yo miro a nivel de fuerza, de levantar pesas, digamos, si yo puedo hacer 10 repeticiones, pues aún me quedaría para hacer una número 11. Te daría un poco más de energía. Nosotros en natación lo vemos cuando hacemos series cortas de velocidad, series de 25 a tope, series rotas o series fuertes de 50, ahí nos vendría también bastante bien la creatina, pues son esfuerzos relativamente cortos y explosivos, como que se recuperan más rápido. Sí, sobre todo es efectivo, si tú miras el sistema de los fosfágenos, son máximo los 10 segundos primeros, 1 segundo, 6, 10 segundos como mucho, luego ya empiezan las otras vías, ya no influye más, entonces, claro, dirías, esto a mí no me interesa en un deportista, en resistencia, porque yo corro 3 horas o en el maratón o 10 en el Ironman. Entonces, claro, ¿por qué es interesante? Primero porque hay fases de la temporada, sobre todo pretemporada o cuando tengo que afinar composición corporal, que yo le pongo mucho el foco en, vale, corre un poco menos y métete más en el gimnasio al principio de temporada, para mejorar la calidad de ese entrenamiento. Igual el deportista de resistencia que mejor lo haga va 1 día, 2 días al gimnasio, que está bien, pero igual en pretemporada interesaría un poco más. Entonces en esa época lo utilizo. Podría haber una carga de creatina. Sí, entonces
bueno, al final durante el año también hacemos trabajo de fuerza, pero quizá no buscamos tanto beneficio. Entonces yo ya durante el año lo quito más. Vale. Sí que se ha visto que en deportistas no tan entrenados también aumenta la recuperación. Cuando haces un recovery con hidrato y con proteína, también si le añades creatina, generas un poco más de glucógeno, pero eso es un poco más marginal, ¿vale? Entonces, también hay otras áreas en las que se ha visto, es el suplemento que está más estudiado dentro del deporte y se está estudiando mucho fuera, ¿eh? Entonces, y para la mejora de la composición corporal, si haces mucho entrenamiento de fuerzas, ¿podría ayudar? Sí, lo que te enfocas es en mejorar la calidad de los entrenos de fuerza y los resultados a nivel de fuerza y de masa muscular como tal. Sí. Solamente en pocas semanas ya se ven los resultados de la creatina. Entonces, hay una parte ahí que hay que tener en cuenta, que es que cuando tú almacenas la creatina con el fosfágeno en el músculo, va agua asociada. Entonces, el músculo a veces ya se ve más grande incluso de lo que es. Hay como una pequeña retención de líquido, pero que se manifiesta a nivel muscular. Sí, entonces, obviamente, pues sí que nos penaliza el peso en deportes de resistencia, entonces también es una razón por la cual, bueno, seguramente no interesa ir con los depósitos de creatina llenos cuando me retiene 1 kilo, 1,5 kilos, 2 kilos según persona de agua extras, ¿vale? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, ¿cómo la tendría que tomar? Por ejemplo, normalmente la dosis típica son unos 5 gramos, entre 4 y 6 gramos, depende. Y comentarle a la gente que no está familiarizada con suplementación que es como un polvito blanco que te venden en un pote, que se comercializa así, no es que es un gel o que es una pastilla, no sé si hay pastillas de creatina. También hay en cápsulas, es un poco más cómodo. Entonces serían por poner así números fáciles, unos 5 gramos. Y como también funciona por carga, similar a la betalanina, tengo que hacer un sostenido en el tiempo, unas 4 semanas hasta que tenga la carga máxima. Y es contraproducente, digo, tomarlo o no con agua, consumo de naranja, con leche, da igual con que lo tomas a qué hora del día, o puede haber un efecto de absorción que no nos ayude. El tiempo del día, como funciona por carga, a mí lo que me interesa es que haya cantidad también, da igual cuando lo pongas. Sí que es interesante que cuando lo vayas a diluir, que lo pongas con suficiente líquido, ¿vale? Para que haya una buena absorción. Y que lo tomes al momento, porque se degrada muy rápido que es la creatina a creatinina. Si lo absorbemos es creatinina, o sea, se ha degradado en el rato que lo hemos hecho, o lo metemos en un batido y me lo tomo luego más tarde, ya no lo puedo almacenar como creatina como tal, ¿vale? Entonces, solamente tener eso en cuenta. También a veces da problemas de intestinales, de que cuesta que se absorba. Entonces, simplemente lo divides, o hay algún formato, el clorhídrico, o creo que se llama, que ayuda a esa absorción, ¿vale? Entonces, hay algún otro protocolo que es como para hacer una carga más rápida, pero es que yo no he encontrado nunca que haya tanta prisa para meter creatina, ¿no? Entonces, a no ser que tengas una competición de otro tipo de deporte que te lo permita, ¿vale? Entonces, si quisiéramos hacerlo solo con alimentos, pues tendríamos que comer 1 kilo de carne al día. Entonces, se podría. Bueno, en Argentina sí, están cargando creatina cada día. Sí, ahí necesitas unas dosis de suplemento más bajas, porque si ya metes más carne. Vale, entonces hay una patente sobre mencionarlo que se llama Creapur, es una patente alemana que te garantiza un 99% de pureza. Al final lo que haces es poner junto. O sea, 3 materias primas, tres de esos elementos, ellos te garantizan un poco más. Ha fluctuado mucho el precio. Antiguamente salía mucho a cuenta comprar Creapur porque te asegurabas, pero han subido mucho los precios en los últimos tiempos. Entonces, depende de tu economía y el interés, si lo vas a poner, no siempre interesa comprarte el Creapur. Pero bueno, yo sí que es el que recomiendo habitualmente. Depende un poco. Luego, Y luego esto no tiene ningún problema contra la salud, ni contra el riñón, ni hígado, no hay problema. Es de los suplementos más estudiados, más largos. Han hecho estudios con dosis muy altas durante mucho tiempo y no hay efectos. Hay una cosa que hay que tener en cuenta, que eso me encuentro muy frecuentemente, es tú tomas creatina, tienes más disponibilidad de creatina, significa que cuando tú hagas ejercicio habrá una actividad mayor en las vías de la creatina. Hay un factor que se mira para ver la salud del riñón, que es la creatinquinasa, la CK, en las analíticas no sale CK, creatinquinasa. Eso es la enzima que
que hace posible la utilización de la creatina, y luego la creatinina también. Esos dos marcadores se miran para ver si hay daños renales, cómo está tu riñón. Si eso en condiciones normales me sale alterado, ostras, tendría que mirar algo más. Entonces, ¿qué me encuentro? Que hay atletas que toman esto, les sale los valores alterados y el médico les recomienda dejarlo de tomar. Entonces, hay que tener en cuenta que si yo tomo creatina, me van a salir seguramente, o es posible, esos valores alterados según el rango de población normal que me sale a mí en la analítica. Entonces, obviamente, si lo dejas de tomar te van a salir normales, entonces si tu médico sospecha que tienes un problema renal, que te haga un análisis de los riñones. Pero si tú sabes que estás tomando creatina, pues es normal que te salga elevado. No te asustes. Y bueno, como al final está en el músculo, una parte importante lo comemos a través del músculo animal, pues sí que es verdad que en población vegetariana pues puede ser que el efecto ergogénico de la creatina sea un poco mayor por el hecho de que parto de una base que es un poco menos. Vale. Pero bueno, al final lo que decíamos es... Todos estos suplementos son una puntita de algo mucho más claro, complejo. que ayudan un montón, pero que ellos no le carguen toda la responsabilidad a la suplementación, sino a su alimentación, ¿no? Que es lo más importante. Un porcentaje mucho más alto. Pero si hacen una buena alimentación y entrenan bien, esto sí que le puede dar ese plus y ayudarle, sacarle más el jugo a esto. Sí, al final, bueno, también es una parte esta que nos hace lo que decíamos al principio, ¿no? Que buscamos aquella cosa que nos dé el plus. La pastilla milagrosa. Sí, pues vale, eso nos va a dar un plus, pero en muy difícil caso, a no ser de la única que quizás lo notas así como con diferencia, me he tomado esto, quizás es la cafeína, pueden ser los nitratos, pero el resto no es que tú vayas a notar algo, quizás un efecto más psicológico. Muchas veces yo lo pongo también para acompañar psicológicamente a la persona o que me haga más caso en el plan. Mira, además tómate esto que vas a ir muy bien. Pues yo ya me aseguro que lo va a hacer todo y además va a poner esto. No, sí, también cada cuerpo lo siente de diferente manera. Yo en mi caso la cafeína sí que la noto cuando me tomo un Powerbomb o cuando me tomo un gel con cafeína que me da esa marcha. La creatina también lo he notado bastante en el desarrollo tanto de la fuerza, de levantar más peso, de mejorar los tiempos de recuperación. Sí es verdad también que notas esa pequeña retención del líquido, pero que se manifiesta como que estás más grande. Y el bicarbonato también lo he probado en pruebas así cortas de natación y la verdad que nos ha dado resultados interesantes. Luego sería bien, que ya iremos probando con los nadadores, probar la betalanina cargando un mes y ver con algunos meter bicarbonato y en otros no, a ver hasta qué punto nos ayuda. Más también en pruebas intensas, por ejemplo un 100 mariposa, que los últimos 25 metros vas de lactato por todos lados y aquí te puede dar ese puntito de soportar esa fatiga. Dependiendo también la prueba que estemos haciendo. Pero sobre todo probarlo lo de siempre, probarlo en entrenos, porque si vas al día de la competición y voy a probar el bicarbonato, pues no lo recomiendo, pero en entrenos un día... en entrenos lo podemos ir probando. Previo lo puedes probar, Perfecto. Bueno, pues Marc, muchísimas gracias. Ahora cuéntanos de ti, nos queda poquito para el maratón de Barcelona. Hace poco hemos corrido maratón de Valencia y te has animado a otro maratón, ¿no? Sí. Igual no es lo recomendable, pero bueno, como entre tú que motivas levantas a un muerto y que el maratón fue un periodo que estaba parado totalmente. Entonces el maratón lo utilicé para arrancar y no arriesgué por ningún lado, fui a acabarlo, fui con buenas sensaciones. Tú me decías, ya tienes la base hecha, he seguido un poco en esa estela. Entonces, ahora sí que hay un poquito más de presión porque ya no hemos puesto un ritmo más interesante. Pero bueno, hemos sacado lo más clave. Maratés que organizasteis aquí lo hemos hecho. Exacto, es verdad. Ha salido bien. Tenés unas buenas liebres también, que eso ayuda mucho, tener compañeros, gente que va a tu ritmo. Es diferente. Y tuviste la suerte de hacer las tiradas largas con ellos. Bueno, eso es básico. Si entrenáis maratón o si lo vais a entrenar, ya lo sabéis. Porque la fuerza del equipo, la comunidad. A mí me pasa que ahora tengo que hacer alguna tirada entre semana semilarga, ¿no? Más larga, 15, 18. Y te pesa, pero en cambio quedas con alguien para hacer 26 y es la noche del día. Si tú estás bien mentalmente, pues sí que lo sacas solo quizás, pero cada semana, cada 2 o 3 días estar siempre a tope,
Claro, no es fácil, no es fácil. es difícil. Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que hayan aprendido algo nuevo, que lo hayan disfrutado tanto como nosotros y nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Hasta luego.